aguas profundas me harás embarcar. Tu voz me guía en la oscuridad. Y si de tu curso me intento alejar, con un susurro endereza mi andar. Como el viento tú abrirás los cielos, cruzaré el violento mar. Tu palabra, Dios, guiará mi viaje, recordándome quién fui y quién soy ahora. Perdido en el medio de la tempestad, tu brújula al norte me hará encontrar. Jesús, mi Señor, eres mi capitán. Te debo mi vida y mi lealtad. Como el viento tú abrirás los cielos, cruzaré el violento mar. Oh, contigo tu palabra, Dios, guiará mi viaje, recordándome quién fui y quién soy ahora. Soy tu hijo. Leemos Salmo 118, versículo de 1 al 9. Alabad Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Digan ahora que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jah, y me respondió Jah, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Amén, hermanos.
quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dios, que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en él hay salvación. Nadie es como él, orando hoy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A él sea la gloria y el poder, todo es de él y para él. A él sea la gloria y el poder, todo es de él y para él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Hermanos, como todos ustedes saben, la hermana Olga Saposnik partió a la eternidad el sábado pasado y el domingo, mientras se realizaba el culto presencial, ella, su cuerpo fue enterrado en el cementerio de la Chacarita. Estuvimos en la sala velatoria con varios hermanos de la iglesia y con varios hermanos fuimos también al cementerio de la Chacarita a su entierro. Vuestro servidor pudo tener unas palabras en la sala velatoria y también en el momento del entierro. Y Olga era muy querida en la iglesia. Ella fue tesorera de la iglesia, protesorera, pero amén de los cargos. Ella siempre sirvió al Señor. Ella fue siempre un miembro de valor dentro de las filas de la iglesia del Señor. En la iglesia local, en la asociación femenil de la capital, en la asociación de iglesias de la capital y aún en la obra nacional. En la obra nacional, en el Ministerio de las Mujeres Bautistas, también colaboraba con la agencia misionera. En fin, lo que venía a su mano y ella podía hacer, siempre lo hizo con toda energía, con todo gozo, con todo denuedo para el Señor. La recordamos con tanto cariño y la queremos. Ella no está entre nosotros, pero ella está en un lugar
hacia el cual vamos nosotros, los que hemos confiado en Jesucristo. Yo quisiera que tengamos un momento de recordación. Mañana voy a hacer un mismo momento en el culto presencial, estoy grabando hoy sábado, que hagamos un momento de recordación y luego oremos para dar gracias al Señor. Gracias, Señor, por la vida de Olga. Gracias, Señor, por lo que ella representó para nosotros, para sus hermanos de la iglesia en Caballito. Gracias también por lo que representó para hermanos de otras iglesias de las cuales ella fue miembro. Gracias por lo que representa para los hermanos en la capital, en la asociación, en la convención. Nosotros te damos gracias por su vida y ante la certeza indubitable de que vamos a verla a ella como a todos los que han partido en Jesucristo. Venimos para decirte gracias, Señor, por tu palabra, gracias por el Evangelio de Jesús, por la esperanza eterna que tenemos en ti. Y gracias por habernos dado una hermana como la hermana Olga Saposnik. Bendice a su familia, Señor. Bendice a su hermana, a sus hermanas. Señor, bendice a su cuñado, bendice a las sobrinas, a los sobrinos y a toda la familia. Confórtalo, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos esto. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Mañana tenemos una reunión importante con todo el liderazgo a la tarde, a las 5 de la tarde, así que pido las oraciones de la iglesia para que el Señor nos guíe. Es una reunión por Zoom para que el Señor nos guíe. Hay varios temas muy importantes para los próximos meses de la obra. Hermanos, que Dios los bendiga. Reciban nuestro aprecio y nuestro cariño para todos ustedes y para todos los oyentes que miren este culto. Bendiciones del Señor. Hermanos, oremos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en este momento y te presentamos, Padre, a nuestros queridos hermanos Lucas y Nancy que perdieron su casa por este incendio, Señor, pero ahora, Padre, te pedimos que tú, Señor, estés reconstruyendo, Señor, la casa donde han perdido, será levantada nuevamente, Señor. Padre, te pedimos a ti, porque solo a ti, Señor, y te clamamos, como tu palabra dice, clámame y te responderé, y el Señor va a responder, Señor, no solo a Lucas y Nancy, por más de 200 familias que perdieron su casa, Señor, y será reconstruido, Señor, porque tú estarás ahí, Señor, con tu presencia. Padre, te pido restauración de la casa, restauración espiritual, y estos hermanos también van a tener un bautismo, van a pasar por agua, Señor, y es tanto, con tanto gozo, con tanta alegría, Señor, estos tus queridos hijos, Señor. Padre, que tú sigas obrando, Señor, que tú sigas levantando más almas, Señor, no solo a esta familia, Señor. Hay familias que no te conocen, a través de este incendio, que te conozcan, Señor. Oh bendito Dios, obra en ese lugar donde han perdido todo. Amado Dios, todo esto, Señor, te dejamos a ti, porque tú vas a responder, Señor. Oh amado Padre, todo esto, Señor, te dejamos en tus manos y oramos en Cristo Jesús. Amén. Descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti.
aquí. Creo en ti, Jesús. ¿Qué es lo que harás en mí? Creo en ti, Jesús. ¿Qué es lo que harás en mí? En mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí, en mí, en mí. Buenos días, queridos hermanos. Abrimos la palabra de Dios en esta mañana en la carta de San Pablo a Tesalónica, la segunda carta, el capítulo 1, versículo 3, y leemos hasta el versículo 10. Segunda Tesalonicenses 1, del 3 al 10. Voy a dar lectura en la Nueva Traducción Viviente. Amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, porque su fe está floreciendo y el amor de unos por otros creciendo. Con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. Y Dios usará esta persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino por el cual sufren. En su justicia, Él les dará su merecido a quienes los persiguen. Y Dios les brindará descanso a ustedes, que están siendo perseguidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos.
en llamas de fuego. Traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia, es decir, el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Aquel día, cuando Él venga, recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que creen. Esto también los incluye a ustedes, porque creyeron lo que les dijimos acerca de Él. Leemos este texto que fue una de las primeras cartas. La primera Tesalonicenses fue el primer escrito del apóstol Pablo y el segundo fue la segunda Tesalonicenses, a un año, quizá un poquito menos de un año. Estas dos cartas hablan de la segunda venida de Cristo, pero hablan de la segunda venida de Cristo relacionada con el juicio que espera a la humanidad cuando Jesucristo retorna en gloria. La Biblia dice que hay dos grupos de personas hoy en el mundo y también en aquel momento, en aquel día. En este caso, en este párrafo, empieza diciendo que son los que son perseguidos, es decir, el pueblo de Dios, los que han confiado en Jesucristo, los que creen al Evangelio de Jesucristo, los que conocen a Jesucristo, este es un grupo, y el otro grupo son los que no obedecen el Evangelio, los que no conocen a Jesucristo y los que obran en este texto como los perseguidores. El pueblo de Dios es perseguido y por otro lado están los perseguidores que traen angustia, tristeza, tribulación al pueblo de Dios. Ahora, esto pasó en la época, en el primer siglo, mediados del primer siglo, allí en Tesalónica. Esto siguió pasando a lo largo de la historia. El siglo XX fue el siglo donde más cristianos y más mártires, si ustedes quieren, hubo por la causa de Cristo que en toda la historia. Pero esta persecución no cesó en el año o en el siglo XX, sino que pasó al siglo XXI y también sufrimos como pueblo de Dios distintos tipos de embates: persecución física, violencia, muerte, cárcel, persecución ideológica. Y hoy la persecución ideológica quiere que nosotros creamos, quiere que nosotros enseñemos, quiere que nosotros prediquemos, no lo que dice la palabra, sino lo que otros dicen que debe decir la palabra. Y eso se constituye en una persecución, no dejarnos expresar como cristianos a la luz de la palabra de Dios lo que corresponde. Los tesalonicenses, enseguida veremos, por dar testimonio de Jesucristo, sufrieron persecución, estuvieron inmersos en tribulaciones. Bien, vamos a ir directamente al texto con el fin de ganar tiempo en esta mañana. Pablo empieza diciendo, también lo dijo en la primera carta relacionado con esta iglesia, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes. Hablaba bien de ellos, hablaba bien de los hermanos y menciona dos cosas. La fe de ustedes va creciendo y el amor de todos y cada uno de ustedes abunda para con los demás. Y el primer pensamiento del mensaje de esta mañana es: crecía la fe, el amor fraternal abundaba, pero había conflicto, había persecución de afuera. Por un lado, el amor fraternal capta la atención. Mirad cómo se aman, decía. Jesús hablaba, ¿no es cierto?, de este concepto allí en la oración sacerdotal, en Juan capítulo 17, para que el mundo crea. Cómo la iglesia tiene que estar unida, cómo la iglesia tiene que estar amándose en todas las épocas. Esta iglesia de Caballito, de la cual soy pastor, va a cumplir 100 años en pocos meses. También en este tiempo debemos vivir así. Y debemos preguntarnos si nuestra fe está creciendo o está estancada. Alguno dirá, pero ¿cómo quiere que esté nuestra fe con lo que estamos pasando? ¿Cómo va a crecer la fe en medio de esta pandemia? Mire, la fe no es la economía. La fe no tiene nada que ver con otras variables del mundo. Justamente la fe de los tesalonicenses crecía en un momento de tribulación y de persecución. Porque hay verbos que están en presente en este texto. He tratado de exprimirlo y estoy diciendo, consultando el idioma original, el texto griego, y también distintas traducciones, los verbos están en presente, especialmente cuando están diciendo que ellos estaban sufriendo en el momento que recibieron esta carta.
¿Cómo está tu fe? ¿Está creciendo en el Señor? Y en segundo lugar, el amor fraternal crece. ¿Y cómo quiere que crezca si no nos podemos ver? Bueno, nos podemos ver. Hay cultos presenciales, nos podemos ver por las pantallas y de última nos podemos ver hablando por teléfono o escribiendo un WhatsApp, entre comillas nos podemos ver, pero nos podemos llegar a ver, nos podemos comunicar, podemos expresar el cariño y el amor. El amor fraternal no solamente se expresa cuando estoy delante de alguien cara a cara, sino cuando yo me ocupo, me preocupo, oro por mi hermano y él lo hace por mí. Y así, este network de amor del ágape, esta es la palabra que se usa aquí, tiene que crecer como crecía en esta iglesia. En segundo lugar, para avanzar, va a decir que tanto nosotros, es decir, el apóstol, su equipo, nos gloriamos, nos enorgullecemos, si ustedes quieren, de ustedes en las iglesias de Dios, es decir, de la iglesia de Tesalónica. ¿Por qué? ¿Por qué se enorgullecían? Bueno, primero porque Pablo había trabajado, había fundado la iglesia, había sido el instrumento de Dios para que el evangelio llegue y ellos se convirtieran. Pero había un porqué. Por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Vosotros soportáis, tiempo presente del modo indicativo. Así está traducido el original en esta versión que es la Reina Valera. Pero en el texto original el verbo también está en presente. Ahora, por vuestra paciencia, no es una paciencia pasiva. El texto y la palabra que se traduce por paciencia denota una paciencia activa, una paciencia que está resistiendo, una paciencia que no se está conformando con lo que está pasando, pero lo está sufriendo en fidelidad. Está siendo perseverante y está muy atenta en todo momento. Por vuestra paciencia, de eso nos gloriamos, porque ustedes soportan los embates, pero siguen firmes al Señor. Y por vuestra fe. Algunas versiones traducen fidelidad, pero en realidad en el idioma original está la palabra fe, y en la mayoría de las veces que Pablo usa esta palabra, la usa como fe, y así está. Así que la paciencia y la fe en todas sus fiestas, en todos los campamentos, en todos los retiros que hacen, en todas las comidas que tienen, no. En vuestras persecuciones y tribulaciones. La tribulación contiene a la persecución, es decir, la persecución es un tipo de tribulación, pero la palabra tribulación es mucho más amplia, mucho más abarcativa. Así que la tribulación puede estar englobando lo que vos estás pasando. Tal vez no tengas la persecución que ellos tuvieron o sí, pero tal vez tengas algo que hace que estés atribulado, algo que hace que uno esté angustiado. Y la manera en que nosotros vivimos, la manera en que nosotros transitamos la fe en medio de las dificultades, si lo hacemos como estos de Tesalónica, con toda paciencia, resistiendo, confiados y basados en el Señor y escondidos en Cristo, entonces será para bendición de nuestra vida y para bendición de los que nos vean. Porque el primer pensamiento era, damos gracias porque ustedes están creciendo en fe y en amor. El segundo pensamiento de esta mañana tiene que ver que el testimonio que un cristiano, la manera en que vive su vida, glorifica al Señor y trae gozo a aquellos que lo han llevado al Evangelio, a aquellos que lo están discipulando. Trae gozo a la iglesia. ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana? Y alguno dirá, pero si a mí no me ven, ahora está la pandemia, a mí no me ven como yo vivo. ¿Sabes una cosa? No hace falta que la iglesia ponga un periodista, un reportero o alguien que te siga con una filmadora o una cámara de fotos. No hace falta eso. No es necesario, no lo pide la Biblia, nadie lo va a hacer. Pero hay algo que sí se percibe en el Espíritu de Dios. Sí se percibe en esa comunidad que es la iglesia a un nivel místico, aun cuando no nos veamos. Y es lo que tiene que ver con la manera en que vos vivís y soportás las pruebas. Qué interesante. Ustedes saben que las pruebas son el indicador
del grado de espiritualidad que nosotros tenemos. Cuando a alguien le viene la prueba, la manera en que la vive indica cuán profunda es su fe, cuán cerca está del corazón de Dios. ¿Cómo vivís las pruebas? ¿Cómo las vivís? ¿Estás siendo probado en este tiempo? ¿Lo fuiste antes? ¿Cómo vivís todo eso? ¿Cuántas veces oímos decir, el Señor no me escuchó? El Señor no me escucha, el Señor se olvidó de mí. ¿Cuántas veces decimos, tal hermano de la iglesia me falló? Y puede ser porque son falibles, somos falibles. Vos que me estás escuchando y pensás eso, también sos falible. Pero entonces eso hace de que vivamos nuestro momento de dificultad con un despecho, con una angustia. ¿Por qué no tomamos ejemplo de la iglesia de Tesalónica? Hoy estaba pensando y reflexionando que en realidad Dios nunca se equivoca. No solamente que nunca peca, Dios es Dios. No se equivoca. Y en su relación con nosotros, cuando algo está mal, cuando yo percibo que Dios no me escucha, el problema no es que Dios no me escucha. El problema soy yo. El problema soy yo, que ya venía no escuchando a Dios. Y tal vez no hice que Dios me escuchara porque no le dije todo lo que le tenía que decir. En todo momento, en todo el tiempo. A veces en la vida cristiana hay crisis, hay momentos de sequía espiritual. Hay momentos cuando los creyentes se van alejando de la comunión con Dios y se pierde tanto. Uno empieza a sentirse como abandonado, pero en realidad es uno el que abandonó. El Señor siempre está en el mismo lugar. El Señor siempre está en el mismo lugar. El padre de la parábola de Lucas 15, conocida como la parábola del hijo pródigo, muestra al padre allí en la casa, en la estancia. Él está siempre, su hijo se va con la herencia, pierde todo, lo malgasta y vuelve, pero el padre lo está esperando, es la casa del padre. ¿Dónde estás vos? ¿Dónde estás, hermano? Volvé a la casa del padre. Volvé a la casa del padre y crece en la fe y desarrollate en el amor fraternal. Viví la paciencia como Cristo lo hubiera vivido en lugar tuyo, y también sé un ejemplo en la fe, para que podamos honrar y glorificar al Señor. En tercer lugar, hay otro pensamiento en esta mañana. Dice el versículo 5 que esto, es decir, el desarrollo de la fe y la paciencia y el hecho de estar así soportando la tribulación y la persecución, es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Ahora, qué curioso, yo apunté pensando en este texto, ¿qué es lo que hace Dios con la persecución? Fíjense que hay una relación entre la persecución, el juicio de Dios que es justo, y nosotros, y la injusticia, si ustedes quieren. Toda persecución por la fe en Jesucristo es una persecución injusta. Pero la Biblia no dice que no vamos a sufrir persecución injusta. Por supuesto que la persecución justa no es por Dios, es por las locuras que nosotros podemos hacer o por las incoherencias que podemos decir. Pero la persecución injusta es porque al querer ser fieles a Jesucristo y a su palabra, entonces nosotros recibimos persecución. Ya lo dijo el Señor. Si ustedes me quieren seguir, si ustedes siguen mis pasos, van a recibir persecución. Ahora, ¿qué hace Dios con la persecución? ¿Qué hace Dios con la tribulación? ¿Qué hace Dios con la angustia, con las dificultades propias que vienen a la vida del cristiano por ser cristiano? ¿Qué es lo que hace el Señor? Dice que Él las va a utilizar para mostrar su justicia. Y dice que Él la va a utilizar para hacernos dignos de su reino, es decir, para seguir puliendo nuestra vida. No es que nosotros no somos salvos o que no alcanzó lo que Jesús hizo en la cruz. Por supuesto que somos salvos. La salvación es instantánea en el momento en que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, confesamos nuestras
nuestros pecados al Señor. Él nos perdonó nuestros pecados. Él nos quitó la culpa del pecado y nos dio vida eterna. Y nosotros empezamos a andar en una vida nueva y ya no andamos como andábamos antes. Nosotros confiamos en Jesucristo y ese poder transformador de Cristo en nuestras vidas, en nuestra vida por su Espíritu, hizo de que nosotros cambiáramos nuestra manera de ver la vida. Por eso Pablo va a decir que ahora que estamos en Cristo tenemos la mente de Cristo. Otra manera de ver y de pensar para poder andar en sus caminos. ¿Qué hace Dios con la persecución entonces? La usa para las dos cosas que mencioné, mostrar su justicia y hacernos dignos de su reino, por el cual, decían Pablo a los tesalonicenses, ustedes están sufriendo. Ahora, yo mencioné en la introducción que habla este texto acerca de los perseguidores. En su justicia, Él les dará su merecido a quienes persiguen a la iglesia de Dios. A los que te ponen palos en la rueda por tu fe, el Señor les va a dar su merecido. Y en segundo lugar, les hará justicia. Pero ¿cuándo el Señor va a hacer justicia? Si sufrimos, a veces las persecuciones son más cortas, a veces son más largas. Dice este texto que esto se va a producir en su segunda venida, cuando el Señor Jesús aparezca en el cielo. Cuando el Señor Jesús aparezca en el cielo, entonces Él vendrá a dar retribución, vendrá a dar pago. Isaías capítulo 35, los versículos 3 y 4 de ese capítulo tan hermoso de la profecía de Isaías, va a decir en una parte, vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Por supuesto que esa profecía apuntaba al Mesías, a la primera venida de Jesús. Pero hay algo interesante, cuando Él vuelva en gloria otra vez, a buscar a su iglesia, también Él viene con retribución y viene con pago. Para aquellos que han sido perseguidos, para el pueblo de Dios, para los creyentes, el texto va a decir algo tan interesante. Va a decir que viene para que cuando se manifieste desde el cielo, cuando venga en aquel día, sus santos lo van a glorificar, le darán gloria y sus santos lo van a admirar, dice el versículo 10, y va a ser admirado por todos los que creyeron. Y Pablo agrega, entre paréntesis, en la Reina Valera, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. Creyeron el Evangelio, se convirtieron al Señor, el Señor entró en sus vidas, ustedes conocen al Señor, tienen una relación personal y cotidiana con el Señor y por lo tanto son de Cristo. Y aunque no lo dice el texto, pero lo dice otra parte de la Escritura, si ustedes no están vivos cuando el Señor viene, si nosotros partimos antes de que Él venga, como ya han partido tantos, como nuestra hermana Olga que enterramos hace pocos días atrás, si es así, entonces van a resucitar en la primera resurrección y vamos a ver, si es así con nosotros, su gloria y vamos a admirar a nuestro Señor y a nuestro Salvador. ¿Por qué vamos a hacer esto? ¿Por qué le vamos a dar gloria, lo vamos a adorar y lo vamos a admirar? Porque hemos creído en Él y porque lo conocemos a Él. ¿Qué pasa con el otro grupo? En este párrafo, los perseguidores. No van a glorificarlo, no van a adorarlo, no van a admirarlo. ¿Por qué? Porque no lo conocen. No lo conocen. El Señor mismo dijo en el Evangelio, muchos dirán en aquel día. ¿Aquel día cuál es? Cuando Jesucristo retorne en gloria. Muchos dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello. Echamos fuera demonios. Tuvimos palabras de autoridad. Y yo les diré, nunca os conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. No lo conocieron a Jesús y Jesús va a decir de ellos, no los conozco. Por supuesto que aquí habla de aquellos que quisieron hacer cosas en esta vida en el nombre de Jesús. Pero en este texto es más amplio, no solamente eso, sino todos los que le dieron la espalda a Dios. ¿Qué es desobedecer el Evangelio? El hombre está perdido, no se puede salvar a sí mismo. Vos no te podés salvar a sí mismo como ser humano. Dios tiene la solución. Dios pagó el precio, envió a su Hijo. Se hizo hombre. Nació en Belén para morir en la cruz del Calvario y pagar tus pecados y pagar los míos. Esa es la buena noticia, ese es el Evangelio. Que tenés que creer que Él murió en la cruz,
fue sepultado y resucitó de los muertos al tercer día por el poder del Padre, por el poder, por la gloria que se manifestó en aquel hecho poderoso de la resurrección. Se levantó de los muertos para no morir más y para darnos redención, sellar la obra y darnos obra de salvación y darnos redención. Si vos despreciás este evangelio, si vos no creés y no obedeces el evangelio, como dice el versículo 8, dice que los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, les será dada retribución. Y esta es una doctrina que a veces uno preferiría no predicarla. Dice, pero usted predicando este tipo de mensaje lo que hace es le tira flita a la gente. Pero como nosotros fuimos llamados por Dios para predicar, a nosotros ni la iglesia nos impone lo que tenemos que predicar a los predicadores. Por supuesto que si decimos pavadas nos van a llamar la atención. Pero mientras prediquemos la palabra de Dios, hemos sido llamados por Dios para dar su mensaje, para ser heraldos de Él. Y este mensaje es un mensaje de Dios, que está en la palabra de Dios para tu vida. Y me detengo entonces en la retribución que Dios da. La iglesia sufre, pero el versículo 7 o 6 dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Es decir, en esta vida parece que las cosas no están equilibradas. Esta vida parece que es una línea inclinada, una pendiente, diríamos los que sabemos matemática, importante, prominente. Sin embargo, la Biblia dice que esto un día se va a equilibrar. ¿Vieron el símbolo de la justicia, que es esa balanza de platillos, donde están los platillos? Ahora parece que la balanza de platillos está así, o así siquiera. Pero llegará el día donde la balanza se va a equilibrar. ¿Por qué? Porque Dios es juez justo, no lo dice solo este texto. Dios no solamente va a llevar a cabo un juicio justo, el juicio de Dios ya empezó, pero se va a dar a conocer el veredicto en aquel día. Por eso ese texto de Romanos 8 para todo el pueblo de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, es decir, para los que han confiado, los que han obedecido el Evangelio y han confiado en Jesucristo. Versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, Él nos va a dar reposo. Dice la carta a los Hebreos que hay un reposo para el pueblo de Dios. Mientras estamos aquí, estamos a veces trajinados. Estamos angustiados, a veces por la obra, a veces por situaciones. A veces son situaciones indirectas del reino de Dios, a veces indirectas. A veces nosotros, algunos tienen un físico más fuerte, otros no tan fuerte, y el hecho de esforzarse en la obra de Dios a veces hace de que uno lo pague cuando las décadas de la vida van avanzando, pero gozosos de haber servido al Señor. Y vosotros sois atribulados, tendrán reposo. ¿Cuándo? Otra vez, cuando se manifieste Cristo Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y fíjense que pasa a hablar ahora, no solamente habla de cómo se va a hacer este equilibrio, mejor dicho, quién lo va a hacer, sino cómo se va a hacer. Y entonces va a decir aquí, ¿cuándo va a suceder? Cuando el Señor venga, ¿cómo será? Dice, Él va a venir con los ángeles, no dice con el poder de sus ángeles, sino con los ángeles de su poder. Con el ejército celestial de sus ángeles, de su poder. Y va a decir también en llama de fuego. Esto es lo que algunos comentaristas dicen el ropaje, ¿no es cierto? Lo que envuelva la misma presencia augusta del Rey de Reyes y del Señor de Señores, Jesucristo. Para dar retribución a los que no han confiado, para dar retribución a los que no conocieron a Dios y no han obedecido el Evangelio, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios, de la gloria de su poder. Así como hay vida eterna en Jesucristo, hay perdición eterna. Algunos dicen, no hay más nada después de la muerte. Muerto el perro se acabó la rabia. Pero la Biblia dice que no, que hay.
Otros dicen, sí, hay. No, pero al final se salvan todos, van todos al cielo, quédense tranquilos. Como si las cosas de Dios se pudieran expresar en un tango o en una frase arrabalera. Pero no es así. La Biblia dice, por ejemplo en este texto, sufrirán pena eterna. ¿Sabe lo que quiere decir eterno? Que no termina nunca. Pena eterna, perdición eterna. Es decir, cuando uno parte de este mundo, entra en una zona de la cual nunca más va a salir. Le espera el juicio, espera la segunda resurrección para los que no confiaron y obviamente para los que murieron en Cristo la primera resurrección. Lo que se conoce como vamos a decir, la confirmación, ahora me sale el término de la salvación. No es la confirmación, sino la perfección de la salvación. Ahí me salió. Pero los que han muerto sin Cristo van entonces a una perdición eterna. Se les dará la pena. El juez justo va a decir por qué tienen la pena que tienen en aquel día. Pero ya lo está anticipando la palabra de Dios. Pero va a decir, ¿sabes qué es el infierno? Algunos dicen, es estar excluido de la presencia de Dios. Sí, ¿sabe de dónde sale? De lo que acabamos de leer en 2 Tesalonicenses 1:9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Esta es la tragedia más grande, estar lejos de Cristo. ¿Por qué esta vida es preparación para la eternidad? Un gran predicador de los Estados Unidos, contemporáneo nuestro, Warren, va a decir, la vida es preparación para la eternidad. ¿Y por qué él toma esa frase? ¿De dónde sacó esa frase? Justamente porque la saca de la Biblia. ¿Por qué? Porque al conocer a Jesucristo empezamos a caminar con Jesucristo. Y nosotros entonces empezamos a vivir en su presencia. El pueblo de Dios, el creyente, vive en la presencia de Dios. Los que no lo conocen ya en esta vida no viven en la presencia de Dios. Miren, la recompensa no solamente es hacia el final, no solamente es cuando Él venga. Por supuesto que allí llegamos a la perfección de la salvación. Pero como decía un gran cantautor, de Coe, del cual he cantado algunas partituras hace algunos años. Y una de esas decía, aunque el cielo nunca llegara yo a ver, ni eternamente pudiera yo vivir, me bastó tener al Señor en mi ser. ¿Qué es lo que estaba diciendo en esa canción? Vamos a suponer que el cielo no exista, vamos a suponer que todo se termine con la muerte. Aún así gané un montón, porque lo tuve al Señor en mi ser, caminé con Él, estuve en comunión con Él y viví en su presencia. ¿Cuánto más va a ser? Porque realmente la eternidad sí existe. ¿Cuánto más va a ser cuando estemos presentes al Señor? Ausentes en el cuerpo, dice Pablo, pero presentes al Señor cuando nosotros partimos de este mundo. Prefiero partir y estar con Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 23, lo cual es muchísimo mejor. Excluidos, dice, de la presencia del Señor los que no crean y de la gloria de su poder. Ahora, yo quiero terminar en esta mañana. ¿Qué salvación tan grande tenemos? Uno podría trazar un montón de textos, uno podría trazar un montón de versículos en esta mañana. Hay algo interesante que lo tenía aquí marcado y creo que puede ser bueno leerlo. Hablando justamente de lo que dice este texto, si ustedes se acuerdan de Lucas capítulo 16, la parábola del rico y Lázaro, en el versículo 25, Lucas 16, 25, va a decir lo siguiente. Pero Abraham le contestó, hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, le decía al rico. Mientras que Lázaro, el mendigo, a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. ¿Ven cómo las cosas se van a dar vuelta? ¿Ven cómo las cosas se van a dar vuelta? 1 Timoteo, el domingo pasado, en el párrafo anterior al texto que predicamos, hablaba de que no tenía que ser el siervo de Dios dado a ganancias deshonestas, y que tenía que hablar y predicarle a los ricos de este mundo y decirles que no basen su vida
ni su confianza en las riquezas. Y que este mensaje no solamente sirva para la iglesia, sirva para los que no tienen a Cristo, sirva para el empresariado, sirva para los que tienen dinero, para los que tienen poder. No basen su vida en el poder que puede dar la política, en el poder que puede dar una posición, en el poder que puede dar el dinero. ¿Por qué? Porque como dice este texto, el rico vivía una vida de opulencia, nada le faltaba, parecía que se iba a llevar todo el mundo por delante y aún la eternidad por delante, pero un día se le acabó el hilo del carretel y partió. ¿Y qué pasa cuando parte él? Pero partió también Lázaro, aquel mendigo que estaba esperando que se cayera alguna miga de su mesa. Qué distinta que va a ser la eternidad para aquellos que han confiado, los que fueron hechos justos por Jesucristo, y aquellos que no han confiado, que le dieron la espalda al Señor y que dijeron, y a lo mejor están vivos, y a lo mejor me estás escuchando porque predico para los vivos, obviamente, y dijeron, Jesucristo, déjame hacer la mía. Vos seguí por tu camino, seguí con tu mensaje, seguí con tu doctrina y yo hago la mía. Pero un día se te acaba la vida y todo lo que tienes, ¿de quién va a ser? ¿Y qué va a ser de tu eternidad? Y yo termino en esta mañana diciéndote, ¿qué vas a hacer con tu eternidad? Empecé hablándole al pueblo de Dios, a los perseguidos, y termino hablando a los perseguidores, aquellos que a veces se han reído de la palabra, aquellos que se han reído de la gente cristiana, de su manera de pensar, del comportamiento y de la ética de un cristiano. Sirva de paso este final del mensaje para los cristianos que viven como si estuvieran en el mundo. Sirva de paso este final del mensaje para aquellos que no están viviendo en un nivel de santidad como tienen que vivir. Pero termino diciéndoles a ustedes, si alguno de ustedes me dijera, pero pastor, yo no quiero ir a la perdición eterna. Nunca me había puesto a pensar esto, o sí lo estaba pensando y usted llegó con este mensaje. Yo no me quiero ir a la perdición eterna. ¿Qué tengo que hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entregale tu vida a Jesucristo. Deja el pecado. Vos sabés que algunos no quieren venir a Jesucristo porque no quieren dejar el pecado. Pero si vos estás dispuesto a entregarle todo tu ser al Señor, no como el joven rico que está en los evangelios, el Señor se dio cuenta de que las riquezas lo tenían amarrado, lo tenían enredado y atado. Y cuando él llegó al fondo para decirle que distribuyera sus riquezas, que le diera a los que tenían necesidad, es decir, que no se confiara más en las riquezas, que no dependiera de eso, que no dependiera de una cuenta del banco llena, que confiara en Jesucristo. Dice que él se fue triste. Ese fue el joven rico. ¿Qué vas a hacer vos? Tal vez no tenés dinero, pero tenés orgullo. Tal vez no tenés poder, pero tenés el corazón más duro que una piedra. Entonces yo te invito en esta mañana, si ya estás listo, a que le entregues tu vida al Señor. Y si no estás listo, si tu corazón está duro, que empieces a orar vos mismo y pedirle a otros que oren por vos. Señor, yo quisiera creer, Señor, yo quisiera arrepentirme, pero no puedo, ten misericordia. Tal vez Dios te haya llamado antes y vos no le dijiste que sí, hiciste la tuya. Que este sea un mensaje de esperanza, un mensaje de ánimo, pero realista para saber lo que tenemos por delante. ¿Sí confiamos en el Señor o sí lo rechazamos? Vida eterna con Jesucristo en su presencia para siempre, o lejos de su presencia, es la perdición eterna para siempre. Vení a Jesús. ¿Sabes lo que quiere el Señor? Quiere que nadie se vaya a la perdición, quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer el Evangelio y la verdad de Jesucristo. Señor, te entrego mi vida en esta mañana. Límpiame, Señor. Dame confianza en ti. Borra mis pecados. Quita mis rebeliones. Quítame, Señor, esos pensamientos que me atormentan. Quítame, Señor, la culpa que viene a mi mente. Oh, Señor, confío en ti.
Creo que moriste por mis pecados en la cruz y que resucitaste al tercer día. Señor, recíbeme así como estoy. Cámbiame, Señor, por favor. En el nombre de Jesús. Amén. Y si todavía no estás listo, decile, Señor, por favor, Señor, yo quisiera creer. Ayúdame, Señor. Ayúdame, obra en mi corazón. No dejes de tenerme en cuenta, no dejes de llamarme. Yo quiero, Señor, llegar pronto a ese momento de mi vida donde pueda decirte, aquí estoy, Señor. Perdóname. Aumenta mi fe. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Para unos y para otros, para los que se han entregado a Jesucristo, para los que están orando para poder entregarse a Jesucristo, no porque Él no los reciba, sino porque ustedes no están listos y Él no los va a obligar, pero los quiere recibir. Y para la iglesia que ya recibió al Señor, por favor, aquí estoy rodeado de Nuevos Testamentos y de Biblias en mi escritorio, pero aquí subo la que tengo abierta, de la cual seguí el bosquejo, leí de otra. Busquemos al Señor. Pueden escribir a los líderes de la iglesia, me pueden escribir a mí. Pueden escribir en las redes, comunicarse con nosotros para recibir un discipulado, para poder estudiar la palabra de Dios. Porque la misma Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga.